Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. Fabio dictaba cátedra de creación hace una semana y ahora nos toca, vamos a llegar al capítulo 3 del libro de Génesis. Y el capítulo 3 es un capítulo duro, difícil. Seguramente usted ya está enterado del título. Habla de pecado y de nuestra crisis de identidad posterior. Esta es una palabra difícil, la palabra pecado no nos gusta, es una palabra casi que suena medieval, oscura, lejana, no pareciera un tema atractivo, no pareciera alimentar nuestra estima. La palabra pecado es una palabra que nos repele de alguna manera, suena religiosa, suena rígida, suena gruesa, pero la Biblia describe precisamente que es el pecado, entiéndase la desobediencia al Creador, lo que causó todo el desastre que en algún momento los seres humanos provocamos. El capítulo 3 del libro de Génesis es sin duda uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, porque cuando alguien odia el capítulo 3 de Génesis, no entiende nada, no entiende por qué pasa lo que pasa, no entiende por qué es que estamos como estamos. ¿Por qué? Porque el dolor, la muerte, la enfermedad, la tristeza, la maldad, el robo, no entendemos nada. No sabemos que lo que pasa es producto de lo que pasó. Y de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Los primeros 2 capítulos del libro de Orígenes explican el surgimiento del universo. Pero cuando llegamos al capítulo 3 entendemos el estado de la humanidad, el porqué de la problemática del mundo, por qué la decadencia humana y sobre todo por qué necesitamos un Salvador. A la altura del verso 4 dice de esta manera: pero la serpiente, Satanás, siempre va a utilizar algo sutil, sagaz, silencioso para envenenarlo la vida. La serpiente dice a la mujer: no es cierto. Siempre tratará de poner en duda no solo la autoridad de Dios, sino la verdad de Dios. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Humanismo puro. El ser humano entronado como el que dicta. Siguiente frase: conocedores del bien y del mal, que nosotros determinemos qué está bueno, qué está malo, qué está bien, qué está mal. Esta acción de los primeros seres humanos se le llama la caída, cuando ellos cruzan la línea de lo que Dios ha determinado. Por ahí no se pasa, esto no se hace, esta línea no se raya. A la caída también se le conoce como la gestora del pecado original. El pecado original no es el primer pecado. El pecado original es una condición en la que quedamos todos los seres humanos. Quedamos rotos, quedamos renqueando, quedamos quebrados. Es un estado que dio como resultado de aquel acto de desobediencia de los primeros, de Adán y de Eva. Entonces, implica lo siguiente, importantísimo de entenderlo a esta altura: que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque esa fue la condición en la que quedamos, rotos, quebrados. El grito de Pablo allá en el libro de Romanos es dramático. Él grita: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de esta condición? ¿Quién podrá conmigo?
Porque Pablo en Romanos dice que todos pecamos, que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos rotos, todos estamos quebrados. Es más, dice Pablo, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y lo bueno que debería hacer, no quiero hacerlo tampoco. Es una naturaleza complicada. Es una naturaleza muy enredada. Así que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo el pecado destruyó nuestra identidad, todo lo que Dios quería para nosotros. Y vamos a señalar esencialmente 3 conceptos del pecado que creo que son fundamentales que toda persona que quiera crecer en Dios conozca. Vamos a orar para esto. Señor, gracias por este rato. Bendecimos este momento, Señor. Gracias por todo lo que ha ocurrido, Señor, en esta semana. Celebramos la vida de Pablo, lo bendecimos, Señor. Hoy está mejor que nosotros. Joven de 15 años que partió temprano, lo bendecimos, bendecimos a su familia, bendecimos a todas las mujeres que estuvieron ayer en la actividad. Bendecimos, Señor, a todos los hombres que están en el campamento en este momento. Los bendecimos y pedimos tu gracia sobre ellos. Y ahora te pedimos, nosotros que sacamos esta cita, este tiempo para comer de tu palabra y beber de tu espíritu, te suplicamos, Señor, fírmala, di presente, séllalo. Tu verdad realmente cale profundo en nuestro corazón. Esto lo pedimos por Cristo el Rey. Amén. Bien, 3 conceptos, rápido. Primero de ellos, acerca del pecado. El pecado siempre, no hay excepción, siempre tendrá consecuencias. Siempre. Siempre que yo cruce la raya, hay un precio que pagar. El Señor dijo, si un día cruzas la línea y tocas lo que te dije que no tocaras, comes de lo que te dije que no tocaras, ese día tendrás un precio alto que pagar. Dijo, vas a morir. Es un impacto de ausencia de vida en nosotros. Dice 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Ya cruzaron la línea. Aquí están las consecuencias, entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta no es una pregunta geográfica. Dios lo sabe todo. Es una pregunta existencial que cruza el tiempo y el espacio y llega a su corazón y al mío hoy y en este momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Por dónde anda tu vida? ¿Dónde anda la mía? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy masticando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Cómo es que llegamos a esta condición? Todo estaba bien. Había armonía entre Dios y el ser humano, entre el hombre, la mujer y Dios. Jugueteaban, hablaban, compartían. ¿Qué pasó? Los primeros seres humanos desobedecieron a Dios de manera deliberada. Su pecado contaminó a la raza entera. Ahora cada uno de nosotros hemos heredado una atracción por el pecado y un desprecio a la rectitud verdadera. Nos aplaudimos y nos aplauden cuando somos los cargas y los gatos que logramos evadir, según nosotros, las responsabilidades después de hacer algo que es impropio e incorrecto. Este hombre, un ejecutivo alto de un banco, me decía, yo era un gato. Yo realmente encontré la forma de sacar dinero del banco sin que me agarraran.
Soy un gato, soy un arrecho. Todo lo que pude comprarme y lo que pude lograr, soy un gato, soy lo máximo. Hasta el día en que vi a 2 oficiales entrar al banco. Se me quería salir el corazón por la boca. Me dice que no era conmigo, pero se dirigieron directo a mi oficina. Solo pronunciaron mi nombre, me pidieron que me levantara, me esposaron y delante de todos mis compañeros subalternos salí de ese banco, esposado. El pecado siempre tendrá consecuencias, siempre, siempre. Satanás la venderá lo mejor que puede. Le pondrá música, le pondrá ritmo. Hay una cancioncilla que decía: entrégate. Nunca te va a decir lo que sigue, nunca. Nunca te va a contar el final de la historia, nunca. El pecado siempre tendrá consecuencias. Así que en modo serpiente, Satanás siempre escoge una forma sutil para tentar, silenciosa, sagaz para inyectarnos veneno. Astutamente torció la palabra de Dios, les dio a entender que Él es el partidario de la libertad total. Dele, no hay problema. Y Dios es un aguafiestas cósmico que quiere imponerte siempre restricciones. Ahora con mi nieta Olivia lo refresco mucho más, porque ella quiere tocar la cocina. Yo le digo: no, Oli, no. Y pareciera que hay un atractivo especial cada vez que le digo que no a algo. Igual que con usted y yo, igualitos. Dios es un mentiroso. Es lo que vendió Satanás. Quizá no lo dice de una manera tan cruda con algunas personas. Qué curioso, el padre de la mentira dice que Dios es un mentiroso. Él te engañó, te quitó tu libertad, ha restringido tu gozo. Esa mentira sigue hoy pululando por todo lado. Les dice: puedes ser libre, haz todo lo que quieras, al fin y al cabo es tu vida. No hay ley divina, no hay autoridad absoluta, no hay juicio, puedes estar seguro que no morirás. Y le creímos. Entonces, después del capítulo 3 de Génesis seguimos leyendo. Y después de la caída vemos el primer homicidio. Solo le das vuelta a la página y un hermano mata al otro. El pecado llegó y empezó a hacer toda clase de estragos, de daño. Inmediatamente aparece la poligamia, luego la homosexualidad, luego el incesto, luego la idolatría, luego la violación, luego el genocidio, luego la prostitución. El pecado contaminó la imagen de Dios en nosotros, plantó en nosotros la imagen del diablo. Usted dice: uy, ahora sí se pasó. No, eso no lo digo yo. Esas son palabras de Cristo, que vuelve a ver a los más religiosos de su época y les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y les explica por qué. Porque cuando tienen que escoger entre dos cosas, escogen la voluntad de su padre el diablo. Eso dijo Jesús. Fuertísimo, durísimo. Contaminó la imagen de Dios en nosotros, planta otra imagen deformada. El pecado es abierta rebelión contra Dios, es absolutamente incurable desde la perspectiva humana. Domina la mente, pervierte la voluntad, rige los deseos, contamina el cuerpo, nos lleva a la miseria y nos condena al infierno. Nada volverá a ser igual, ni en los seres humanos ni en el mundo. Dios maldijo la tierra por culpa del pecado. Esta se llenó de espinas, de aflicciones, dolor al parir, tristeza, angustia, enfermedad y muerte. Ahora plagaban toda la creación estos males. Se desató una avalancha de dolor que nunca podrá ser detenida por el hombre, por el ser humano. Mi esposa me dice que yo
siempre paso viendo o noticias o deportes, y es cierto, para mí solo esos canales realmente resultan atractivos. Entonces estoy como muy al tanto de los deportes, de las cosas que ocurren en el mundo del deporte. Algunos deportes me parecen raros. Un día vi una competencia de cachetadas. Yo no me explico cómo ese puede ser un deporte. ¿Cómo puede ser eso un deporte? Pero bueno, está un señor y pone la cara así. Tiene que estar loco alguien para hacer una cosa como esa, porque el que está al frente es un animal, es un bruto así, los brazos, la manota, era una cosa así. Y aquel le pone la cara para que le arre. Dios mío, ¡pah! Le mete aquel tortazo. Y no soy bueno para ver esas cosas. Le desmontó la quijada, se le cayó así. Y se le vino, era una cosa impresionante, lo desbarató de un solo manazo. El pecado hizo eso con usted y conmigo. Nos deformó. Teníamos una imagen, la perdimos, quedó distorsionada. Nos pusimos para que nos diera. ¡Pah! El pecado siempre tendrá consecuencias, siempre, siempre. Parecerá delicioso, suculento, atractivo. Y una voz nos va a decir: me puedo salir con la mía. Pero no es cierto. No. Siempre hay dolor. Al final, tristeza, amargura. Más específico, vamos al segundo concepto. El pecado destruye nuestra identidad. Destruye. El ejemplo anterior, por eso es muy limitado, porque pareciera que es un tema solo estético, ¿no? Destruye nuestra identidad. En 1:27 del libro de Génesis dice que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Los hizo hombre y mujer. Así los hizo Dios. Y nosotros perdimos nuestra identidad de muchas maneras, desbaratados realmente, destruidos. Dice 2:24 de Génesis: por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Vea qué interesante, escogí este texto para hablar de identidad, porque ya hizo al varón, ya hizo a la mujer, y ahora viene a proceder en un contexto de familia. No hay papás, no hay mamás, pero el Señor viene y plantea el tema de familia. Deja a su padre, a su madre. Habla de independencia, habla de madurez, habla de crecimiento, habla de carácter. Se une a su mujer. La palabra unir es pesada, habla de compromiso al más alto nivel. En nuestro contexto es el matrimonio. Y los dos se funden en un solo ser. Habla de sexualidad, ese concepto, de una fusión de cuerpos entre el hombre y la mujer. Satanás logra distorsionar nuestro sentido del amor verdadero y de la autoridad de Dios. Nos convenció de que podíamos autodeterminar lo que es bueno y lo que es malo. Además, siembra dudas respecto a lo que Dios hace, y lo trastornó todo. Cuando se estudia la sociedad, la filosofía dominante, y puede ser que muchos no lo detecten de manera concreta, pero la filosofía dominante es el posmodernismo. El posmodernismo básicamente nos dice: no hay verdades absolutas. La bola no se sale nunca en esta mejenga, nunca. No hay reglas, no hay verdades absolutas. Ese es el primer postulado posmoderno, y la sociedad camina y salta tras esa premisa falsa, por cierto, anticristiana, antibíblica, antidios. Dios es un Dios que, porque nos ama, pone reglas y dice: esto es así, y nosotros las cruzamos todas como deporte. El posmodernismo no solo dice que no hay reglas, también dice otra cosa. Dice: la meta
de un ser humano es el placer, es sentir rico. Entonces no hay reglas, y cuando algo que está al frente te produzca placer, entonces accédele. No hay límites, camina. Y entonces vivimos en un mundo que con esta filosofía y esas dos premisas realmente explica por qué es que estamos como estamos y por qué es que empieza a pasar todo lo que nosotros estamos viendo alrededor. Dios nos hizo seres espirituales con una relación con Él abierta, directa. El pecado rompe la relación con Dios. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, escribió Pablo en el libro de Romanos capítulo 6. Ahora nos escondemos de Dios, sentimos vergüenza con Dios, peleamos con Dios, no entendemos a Dios, somos lejanos a Dios. Perdimos nuestra identidad de hijos con acceso al regazo del Padre. Dios nos hizo seres relacionales. Se dio cuenta de que no estaba bien que solo hubiera un varón, hizo la mujer, los hizo relacionales. Hablen, ámense, conversen, vivan, rían. Pero el pecado destruye mi relación con Dios y mi relación con otras personas y empieza un desastre. El divorcio terrible en nuestro país. Toda clase de conflictos, de peleas, lo que vemos a nuestro alrededor, la matanza en Costa Rica no deja de asombrarnos. Somos seres relacionales que perdimos nuestra identidad. Hace como 3 días veía un titular en el periódico. Hombre que se casó con una muñeca de trapo presenta a sus 2 hijos. Hombre que se casó con una muñeca, en el periódico suyo y en el mío. Lastimosamente en eso se invierte la noticia. Hombre que se casó con muñeca de trapo. Y me acordé que el pecado nos ha vuelto poco relacionales. Y entonces pasan cosas como esta. Y que presentó a sus 2 hijos y pensé, seguro un par de almohadones serán sus hijos. ¿En qué planeta vivimos? Perdimos nuestra identidad. Nos hizo seres sociales, una relación con el trabajo. Ahora el trabajo es visto como una maldición. No es cierto, no es cierto. El pecado lo distorsionó. Adán trabajaba y Eva desde el principio. Relación con la sociedad, relación con la naturaleza. La naturaleza fue conmovida a partir del pecado. Y dice el Nuevo Testamento que se retuerce. Y cuando vemos algún exabrupto de la naturaleza es retorciéndose, anhelando el día de su redención. Nos hizo seres sexuales. El Creador estableció que las parejas que se establecieran iban a ser heterosexuales, monógamas y comprometidas al máximo nivel. Hoy el adulterio es un deporte en nuestro país. Ante nuestro asombro, que ya tiene una capacidad enorme, se presiona en el mundo por la aceptación de la pedofilia. Hoy la homosexualidad es una virtud. No solo que se aplaude, sino que se promueve en nuestros centros educativos. Esto tiene nombre, se llama humanismo y es el ser humano entronizado diciendo: yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal. Soy yo el que lo digo. Y esto nos lleva al tercer concepto. El tercer concepto, que es el que anhelo, deseo llegar allí, me pillo a mí mismo pasando rápido lo anterior sin dejar de decir lo que haya que decir, porque quiero llegar aquí. Hasta aquí
solo hay una mala noticia. El pecado, en tercer lugar, solo tiene una solución. No dos, no tres. Vemos Génesis 3, al ser humano cosiendo hojas de higuera para tapar su desnudez. Esa es la solución humana, muy, muy pobre. Solo hay una solución. Dice el capítulo 3 de Génesis en el verso 15. Esto es antes de sentenciar las consecuencias del pecado. Esto es antes de expulsar al ser humano de su presencia. Él dice esto, verso 15. Se dirige a Satanás y le dice: voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Muy interesante, esta es la primera profecía del Mesías, del Salvador que iba a venir por usted y por mí. Entre tu simiente y la de ella. Y aquí se subraya que va a ser una virgen. La simiente es del hombre, viene de semen. Su simiente te aplastará la cabeza. Habla de la victoria de Cristo sobre Satanás, pero tú le morderás el talón. Habla del sufrimiento de Jesucristo como Cordero de Dios para poder quitar el pecado del mundo. Solo Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados. Solo hay una solución. No sé qué es lo que le enseñaron o me enseñaron a mí. Todos venimos de alguna parte, hemos escuchado muchas cosas. Si hay algo en lo que este mundo es fácil entender y ver la enorme cantidad de opiniones que hay. Según la Biblia, solo hay una solución al problema del pecado, solo una. No es una religión, no es un sacrificio, no es cierto número de plegarias de esto y de lo otro, no es. Y esta de vena muy evangélica, lastimosa y vergonzosamente, no es cuánta plata pueda dar usted, no es. Y aquí quiero saltar al evangelio de Mateo. ¿Por qué escojo Mateo para desarrollar el concepto de Cristo como la única solución? Porque Mateo escribe su evangelio con una meta. La meta de convencer a los judíos de que la ley es imposible de que pueda llevar a alguien a la presencia de Dios, devolverlo a Dios. Él quiere presentar a Jesús como la máxima autoridad, con el máximo poder, para presentarse delante de nosotros con esperanza de que Él puede llevarnos de vuelta al paraíso que perdimos. Solo Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Él empieza de esta manera. Empieza a recopilar la enseñanza de Cristo en el Sermón de la Montaña. Mateo 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas, usted seguro las recuerda. Y empieza a hablar lo que los teólogos llaman la constitución política del reino de los cielos. Y empieza Jesús a tomar autoridad sobre la ley de Moisés. ¿Oyeron que fue dicho? Ajá. Pero yo les digo esto: están que se mueren, porque Jesús está asumiendo autoridad sobre la ley de Moisés. Y termina en el capítulo 7 al final diciendo esto. Mateo describe: y la gente se asombraba porque Jesús hablaba con autoridad y no como los religiosos de su época. Esa es su meta. Y luego lo presenta con autoridad espiritual sobre Satanás, liberando al famoso Gadareno. Capítulo 8. Y luego con autoridad creativa, es autoridad de creador. Los discípulos están que piensan: esta tormenta va a acabar con nuestra vida. Y de repente Jesús se levanta, mira la tormenta y la regaña como si fuera un niño malcriado. Cállese,
Se me calla inmediatamente ya. Así. Y la tormenta. Y ellos se quedan pensando, pregunta válida, ¿quién es este que aún una tormenta le hace caso? Es Dios con nosotros, con autoridad sobre la creación. No solo eso, autoridad vital. Viene Mateo y presenta a Jesús de manera intencionada, llegando a una casa y diciéndole a una niña, Talita cumi. Y aquella niña que estaba muerta, ¡pum!, regresa. Y se quedan asombrados con los ojos cuadrados y piensan, ¿quién es este? ¿Quién es este que espanta a Satanás, que la tormenta le hace caso, que es capaz de hablar de la ley de Moisés con autoridad correctiva e interpretativa? ¿Quién es? ¿Quién es este que es capaz de devolverle la vida a una niña? ¿Quién es? Tiene una autoridad soberana. Eso lo que implica es autoridad sobre todo y sobre todos. Así termina Mateo su evangelio, recogiendo las palabras de Cristo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Le dice a la iglesia, le dice a los suyos. Esa autoridad soberana implica autoridad sobre todo y sobre todos. Pero Mateo escoge una vena muy particular para hablar del pecado y la autoridad que tiene Cristo. Lo tocó someramente Fabio la semana pasada. Es la historia de Mateo 9 donde Jesús está predicando en una casa, no cabe ni un alfiler, y entonces los que quieren llevar a su amigo van por aquel lado, suben a su amigo, le hacen un boquete al techo, bajan a su amigo que es paralítico y lo ponen delante de Jesús. Wow. Lo ponen delante de Cristo y todo el mundo esperaría que Jesús efectúe un milagro de sanidad. Pero lo que hace Jesús es venir a la raíz del problema, a la raíz misma del problema. Le dice a ese hombre, Mateo 9:2, y es interesante, no pronunció palabra nunca, ni en toda la narración él no abre la boca. Parece que el Señor sabe reconocer un corazón de fe. Le dijo 9:2 de Mateo, ánimo. Palabra extraordinaria cuando proviene de Dios. Ánimo. La segunda, hijo, tus pecados quedan perdonados. Es maravilloso realmente. Es extraordinario. Porque la gente brinca, los religiosos brincan. ¿Quién se cree para decir una cosa como esta? Tus pecados quedan perdonados. Jesús fue a la raíz del problema. Nuestro problema no es económico, es el pecado. Nuestro problema no es nuestro carácter, es el pecado que nos ha deformado, nos desbarató. Nuestro problema no es relacional, es nuestro pecado, es nuestra maldad. No hay forma de combatir con el pecado que no sea Cristo. No es una iglesia, no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, no es un sacerdote, no es un pastor, no es un sacrificio, no es una cantidad de dinero. Solo hay una solución: Jesucristo. Quedar delante de Cristo, rendido delante de Él. Me gusta algo, no lo había notado hasta esta vez, y siempre trato de encontrar todo lo que nos lleve al tema de familia. Lo considero vital para nuestro tiempo. Jesús termina con este hombre diciéndole: levántate, toma tu camilla y váyase para su casa. Pareciera ser que el primer lugar donde debe vivirse el milagro del perdón es en nuestra propia casa. Es allí donde alguien debería notar que algo pasó dentro de nosotros.
Hablábamos un día de estos, de un compañero acá, un hermano, por años, integrado de una manera intensa en vida abundante, intensa, fuerte, sirviendo, liderando. Y de un momento a otro se nos pierde. Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Vamos a buscarlo. Y cuando lo encontramos, la pregunta, ¿qué pasó? Nada, me retiro. Y regresó a sus andanzas, regresó a ciertas prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Su respuesta: es más fuerte que yo. Eso es más fuerte que yo. Me quedé pensando y tuve que reconocer que lo que él dijo es cierto. Esa cosa es más fuerte que nosotros. Lo que le faltó decir a aquel amigo, a aquel compañero, es que esa cosa no es más fuerte que el Dios que vive dentro de nosotros. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios es que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora está aquí en mí. Eso es lo que dice. Y que gracias a eso yo puedo enfrentar lo que haya que enfrentar. Por esa razón es que algún día, y esto es casi que el pan del día, pero allá en los albores de mi caminar con Cristo, era como el año 82, apenas un muchacho soltero, ahora nuevo en la fe, y me toca tomar decisiones. ¿Usted lo escuchó alguna vez? Ahora estoy conociendo a Dios, caminando con Cristo, pero esta relación es totalmente fuera de lugar. Tengo una relación con una mujer casada, amiga, la esposa de un amigo mío. No puede ser. Nadie tiene que decírmelo. Pero ahora empieza a generarse una hipersensibilidad a lo que no está bien. Yo no puedo ser hipócrita ahora. La callosidad se va y hay una sensibilidad particular en el corazón. Llamo, nadie me dijo, y rompo. Manipulación, no es solo físico, es emocional. Tenemos planes, vamos a hacer nuestra propia vida juntos. Ese era el proyecto, basado en pura basura, pura arena. No fue fácil, ni eso, ni ir a buscar a su esposo, a su amigo, para pedirle perdón por lo que había hecho. No es fácil, no es sencillo. Es que cuando Cristo viene a nuestra vida, realmente llega el momento de tomar decisiones y de empezar a caminar por otro sendero. San Agustín, un hombre extraordinario, pícaro en su juventud, hizo loco, desastres, después se convierte a Jesucristo y empieza a caminar de una manera diferente. Famoso, San Agustín. Se cuenta una historia de él. Una de las cosas que acostumbraba hacer era visitar prostíbulos. Y un día va caminando por la calle, ahora ya converso, tomando decisiones, caminando por otro sendero, y va caminando por la calle, y una de las muchachas que él visitaba lo reconoce y le grita: Agustín, Agustín, ven acá. Agustín, que soy yo, ven acá, Agustín. Y Agustín se detiene, vuelve a ver y responde: sí, sé que tú eres tú. El tema es que ahora yo ya no soy yo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos.
no es un tema de religión. No es un tema de religión. Jesucristo va a la raíz de nuestra miseria. Nuestra necesidad más profunda es la necesidad de perdón para recibir libertad y para que pueda cada uno de nosotros iniciar un capítulo diferente, enluchado, difícil, complicado, pero perdonados. Termino la frase de Pablo con la que empezaba allá en la introducción. Soy un pobre miserable. Estas son palabras de Pablo. Soy un pobre miserable. Está hablando de su condición. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Está hablando de su condición, de alguien que no puedo. Quiero, pero no puedo. Me gustaría, pero no puedo. Vea que él no dice ¿qué me librará? Vea que él no dice ¿cuánto me librará? Él no dice eso. Él no dice ¿dónde me librarán? Él dice ¿quién? Solo hay una persona. Solo hay una persona. El verso siguiente dice quién es. Gracias Dios por Cristo. Gracias Dios por Cristo. Y termino leyendo, cuando Él es el Señor de nuestra vida. Cuando dejo de ser mi propio Dios, mi propio Señor, y Él se convierte en el Señor. Jesucristo es el que abrió el camino para regresar a casa y recuperar nuestra identidad. Él es. No hay más nadie. Vea este video, con él termino y oramos. Póngale atención. But I have my own Billy Graham story, so I'm going to tell you that one. And I've told it many times, and some of you have maybe heard it many times. But it bears repeating because to me it speaks to the essence of who my father was and is. After 21 years, my marriage ended in divorce. I was devastated. I floundered. I did a lot wrong. The rug was pulled out from under me. My family thought it'd be a good idea for me to move away, to get a fresh start somewhere else. So I decided to live near my older sister and her family, and near a good church. The pastor of that church introduced me to a handsome widower, and we began to date fast and furiously. My children didn't like him, but I thought, they were almost grown. They didn't know they couldn't tell me what to do. I knew what was best for my life. My mother called me from Seattle. My father called me from Tokyo. They said, honey, why don't you slow down and let us wait to get to know this man? They had never been a single parent. They had never been divorced. What did they know? So being stubborn, willful, and sinful, I married this man on New Year's Eve. And within 24 hours, I knew I'd made a terrible mistake. After 5 weeks, I fled. I was afraid of him. What was I going to do? I wanted to go talk to my mother and my father. It was a 2-day drive. Questions swirled in my mind. What was I going to say to Daddy? What was I going to say to Mother? What was I going to say to my children? I'd been such a failure. What were they going to say to me? We're tired of fooling with you. We told you not to do it. You've embarrassed us. And let me tell you, you women will understand you don't want to embarrass your father. You really don't want to embarrass Billy Graham. And many of you know that we live on the side of a mountain. And as I wound myself up the mountain, I rounded the last bend in my father's driveway, and my father was standing there waiting for me. As I got out of the car, he wrapped his arms around me and he said, "Welcome home." There was no shame, there was no blame, there was no condemnation, just unconditional love. And my father was not God.
But he showed me what God was like that day. When we come to God with our sin, our brokenness, our failure, our pain, and our hurt, God says, welcome home. And that invitation is open for you. Thank you, and God bless you. Póngase de pie, por favor, ¿sí? ¿Sabe? Se llama gracia lo que la hija de Billy Graham vivió. Se llama gracia. La gracia es gratuita, absolutamente gratuita, pero no es barata. Alguien tuvo que pagar, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y el apóstol Pablo escribió allá en Romanos 5, dijo que así como por la desobediencia de uno solo todos fuimos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Se llama gracia, es gratuita, pero no es barata. Alguien pagó para que usted y yo tuviéramos la posibilidad de regresar al paraíso del que nos echaron un día. Y el que pagó fue Jesucristo, Él. Así que cuando uno se para en la línea, y si alguien preguntara ¿por qué crees que puedes pasar?, solo hay una respuesta. No es que fui católico o evangélico o bautista o adventista. Es que me hinqué en maíz, o caminé mucho, o di mucho. Solo hay una respuesta correcta. Es que un día acepté al Cordero de Dios que quita el pecado del día. Le entregué mi vida y mi corazón. Cierre sus ojos un momento, por favor. Hay algunas oraciones que se hacen de lejos y otras oraciones que se hacen de cerca. Este es uno de esos fines de semana donde algunos de nosotros tenemos que arrancarnos de nuestra silla y venir aquí adelante. Como lo hizo el pródigo, caminando, ensayando un discurso. Y si esta mañana esto ha sido con usted, este es el momento en que usted se arranca de su lugar y se viene acá conmigo. Quiero orar juntamente con usted. Queremos orar por usted. Usted pasa al frente y le pido también a nuestros líderes que no quedará nadie solo aquí adelante. Venga. Mientras usted pasa aquí, vamos a honrar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Usted pasa, se conecta con Dios. Señor, nosotros invocamos tu nombre en este lugar, abrimos tu libro, venimos a leerlo. Son las palabras de Dios que cuando son guiadas por el gran maestro que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que las vuelve realidad en nuestra vida y cobran sentido, pero nos llevan al valle de la decisión. Y vengo a pedirte, Señor, una vez más, que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Señor del cielo, aquí estamos. No podemos esgrimir excusas, seguir tejiendo
hojas para taparnos no tiene sentido. Queremos entender las palabras del Bautista cuando dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay una religión, no hay un rabí, un sacerdote, un pastor que pueda perdonarme los pecados. Solo Cristo. Y por eso te pido, Señor, aquí estamos pidiéndote perdón. Pródigos, gente que quizá nunca antes lo había hecho, hoy están aquí al frente entregando su vida y su corazón. Aquí estamos, Señor. Perdóname y ayúdame. Haz reverdecer este árbol seco. Levántame, Señor. Dice tu palabra: el ladrón roba, mata, destruye. Esa es su firma, esa es su marca, y la vemos en nuestra vida y en nuestra familia. Pero continuaste: yo he venido para darles vida y darles vida en abundancia. La implicación es que vienes para restaurarnos, Señor, para devolvernos lo robado, para restaurar lo caído, para darle vida a lo que estaba muerto, para darnos un nuevo amanecer, un nuevo capítulo. Ese eres tú, Señor. Te ruego, tú que sabes reconocer la fe sin que alguien pronuncie palabra, tú sabes quién está hablando en serio contigo. Y por eso te pido, Señor, en esta mañana, en este mediodía, que me permitas entender que la gracia que me da acceso de vuelta al Padre, que me devuelve mi identidad, que sana mi vida, estaba totalmente deformado, noqueado, trastornado. Y la gracia de Dios me tiende una invitación para que regrese a casa. Pero poder entrar de nuevo al paraíso que perdí, ¿quién lo logró? ¿Quién? Cristo. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es gratis. Alguien pagó. ¿Quién pagó mi vergüenza? ¿Quién pagó mi vergüenza? El que colgó desnudo en la cruz del Calvario. Perdón por cada vez que he tenido en poco tu sacrificio. Solo puedo decirte, Señor, aquí estamos y tú sabes quién está hablando en serio contigo. ¿Se lo decimos de nuevo, Helen? Escondido,